bienvenida, doctor Tarquino Orellana, candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento Concertación Listas 51. Bienvenido, doctor Orellana. ¿Cómo ha marchado esa campaña electoral? Muy bien, muchas gracias. Creo que nuestra campaña no marcha, camina nomás, avanza sin duda alguna. Y estamos, desde luego, creo muy gratos con la aceptación que hemos recibido, con estos procesos de adhesión que han sido de todas maneras, creo yo, para decirlo objetivamente, difíciles y complicados, de intentar vencer esa apatía, esa indiferencia, esa desmoralización que todavía persiste en el ambiente. La decisión que nosotros estamos transmitiéndole, el compromiso que queremos que la ciudadanía tenga, esta actitud de elegir y no solamente votar, que es la que hemos venido promoviendo, es ¿Usted percibe una abulia ciudadana aún en el tema electoral? Por supuesto, creo que hasta estos últimos días, a pesar de que ya se ha visto mucho, que hay una receptividad, que hay una yo diría una actitud de reconocimiento de situaciones que hemos tenido en la historia de la ciudad, del hecho de que comienzan a vincular nuestras conductas anteriores, a reconocer nuestra actividad en el tiempo de la sindicatura municipal, a saber que somos personas que tenemos una formación, una coherencia y que hemos tenido una actitud, yo diría, crítica, permanente, responsable de conocimiento de la realidad local. De todas maneras persiste esta desconfianza, vencer esta desconfianza y sobre todo, yo diría, poder transmitir a la ciudad la decisión y la necesidad de que tenemos que dar un salto adelante, de que tenemos que... Hoy comentábamos en nuestro anterior segmento la resistencia que están mostrando, el rechazo a algunos candidatos a debatir y particularmente aquellos que están más alto en lo que se refiere a las encuestas, dicho sea de paso, muy confusas. Aquí tenemos que hacer una excepción con respecto a este medio de comunicación. Paul Carrasco es el único que ha aceptado y espera debatir este día viernes. Los otros candidatos han tenido hasta el momento respuestas un tanto disuasivas. Marcelo Cabrera el día de ayer ha dicho que no va a debatir el día viernes. ¿Qué opina usted sobre este tema, que es sumamente importante, el debate que fuera discutido por el Consejo Nacional Electoral Transitorio y quedó ya en la predisposición de incluir dentro del Código de la Democracia o en alguna ley que tenga que ver con este tema la obligación de debatir en algunas de las elecciones ecuatorianas como la de presidente o la de alcaldes o prefectos? A mí me parece que el tema del debate y un poco en la propia experiencia que he tenido en esta campaña en la que he participado activamente, a mí particularmente, los debates me han beneficiado, han sido la oportunidad en donde he podido traducir y expresar y demostrar conocimientos lo suficientemente sólidos y propuestas debidamente estructuradas que desgraciadamente los otros candidatos o la mayoría de otros candidatos no las presentan. Creo que el debate efectivamente debería ser una obligación legal. Uno a veces compite con lonas, compite con imágenes, compite con consignas, pero no disputa programas. Marketing, la mejor sonrisa, el mejor Photoshop, ¿es eso lo que tienen que tomar en cuenta los electores? Oiga, penosamente yo diría que el tema de la indiferencia, de la apatía, de la desmoralización, que es explicable, también tiene un grado de responsabilidad que es importante confrontarlo al ciudadano. El ciudadano, mientras más se aleja de la política, más responsable es precisamente de ser víctima. A veces, tal vez los ciudadanos no entienden que lo que ocurre en la vida pública, en la decisión pública, afecta a su vida privada. Que no hay cómo hacer abstracción de lo que ocurre en el ámbito público, porque el ámbito público tiene impacto en las decisiones particulares. En el caso concreto de Cuenca, un permiso de construcción, el funcionamiento de un local comercial, la posibilidad del desarrollo profesional, el futuro de nuestros hijos es lo que está en juego en una decisión como estas. Nosotros venimos insistiendo que es un momento crucial para el futuro, porque hemos vivido un tiempo de decadencia, de decaimiento, de desmoralización, también de marginalización de Cuenca. El que Cuenca tenga una voz, el que Cuenca tenga una representación, el que Cuenca tenga un proyecto de ciudad a largo plazo, es lo que nos estamos jugando en este momento y por eso es imprescindible que el debate se traduzca también a la exigencia ciudadana de un voto reflexivo, de un voto responsable, de un voto inteligente, de un voto que se comprometa también con la ciudad.
Yo entiendo y asumo que esa es una responsabilidad que le debemos también proponer al ciudadano de la manera más respetuosa, pero lo suficientemente fuerte. El acto de elegir es un acto serio. El acto de elegir no es cumplimiento de un requisito. El acto de elegir y el acto de hacer ciudadanía supone confrontar, tomar decisiones sobre la base del conocimiento, del reconocimiento, de saber que las personas, más allá de hablar bonito, más allá de tener los rostros que tengamos, más allá de nuestras sonrisas, más allá de todas estas situaciones, somos personas que conocemos o no conocemos. Cuando vamos al médico buscamos al especialista. Cuando vamos al estudio profesional de un abogado por distintos temas, buscamos y queremos los mejores. Así debemos hacer en la vida pública. Debemos exigir a los mejores y debemos exigir a personas que conozcan, que hayan demostrado, que tengan experiencia. Hay que distinguir inmensamente, es un tema también que a veces se confunde, entre ser nuevo en las ideas, en tener propuestas que sean creativas, y en ser novatos. Porque yo he sido parte y he conocido situaciones que me han dado dolorosamente pena en términos de ciudadanía y en términos de ciudad, de personas que llegan a la administración municipal y se demoran 1 año, 2 años en conocer el municipio. Y esa demora es también una demora explicable, porque la realidad municipal, la realidad institucional, los conceptos legales, son temas que necesitan un aprendizaje y que no se resuelven con asesores. Es más, yo diría que el tema de los asesores en los últimos años han sido un poco esa fórmula por la cual efectivamente los actores políticos terminan siendo secuestrados, en unos casos, manipulados también por esos asesores, aprovechados por esos asesores y también protegidos en sus propias incapacidades. ¿Considera usted, luego de esta experiencia que aún no termina, doctor Orellana, que el sistema electoral, con los 45 días de campaña que prevé, da la posibilidad de que se contrasten pensamientos políticos, planes, programas de los candidatos para que el elector pueda tomar una decisión racional? De ninguna manera, y no es un tema solamente de tiempos, es un tema desde luego del control del gasto electoral, del sistema electoral que ocurre en la ciudad. Comentábamos antes de iniciar esta entrevista el hecho de que el propio alcalde en funciones hace una publicidad en donde pone énfasis en las obras que está haciendo como alcalde, lo cual está prohibido por la ley, pero sin embargo el Consejo Electoral mantiene silencio. Usted conoce, hace más de 4 meses presenté una denuncia a la Contraloría General del Estado de los gastos, de los contratos que se hacían desde la prefectura provincial y creo que hemos sido testigos los cuencanos los últimos meses, efectivamente, y durante la campaña electoral, el hecho del uso de los recursos públicos. El uso, yo diría, estos peculados que se cometen a cielo abierto, en donde nuestras instituciones realmente son débiles o son cómplices o están discapacitados. Esta es otra discusión, pero efectivamente esto nos ocurre. Más allá de eso, sin embargo, creo que lo que de todas maneras resulta importante, imprescindible, es decirle a la ciudadanía, comentarles a los ciudadanos, hombres, mujeres y jóvenes, que nos estamos jugando el futuro. Y que jugarse el futuro significa poder, por lo tanto, tomar decisiones importantes, y que las decisiones importantes solo pueden tomarse sobre la base de un proceso de reflexión, de análisis absolutamente consistente y serio. Y esa consistencia y seriedad deriva desde luego del reconocimiento de las personas que sabemos, que conocemos, que tenemos una actitud, una coherencia, y creo que en ese marco, en esas consideraciones, si deberíamos, por lo tanto, tener un perfil de candidato, que es lo que deberíamos de alguna manera exigirnos, el escrutinio nos resulta de todas maneras Quisiera comentarle a usted, doctor Orellana, y a nuestros oyentes que el día lunes hubo un muy importante seminario organizado por Fundamedios,
dictado por algunos expertos periodistas ecuatorianos que analizaban estos temas de la ley electoral, del sistema electoral ecuatoriano. Y una de las conclusiones de las que llegaban estos expertos era que la normativa ecuatoriana está diseñada para quien ostente el poder y tenga la posibilidad de una reelección, sea reelecto. Por una cantidad de factores, esto los llevó y confluye a esta conclusión. Es absolutamente claro. El diseño institucional del Ecuador en los últimos años ha sido Permite la construcción de auténticos proyectos electorales de largo plazo a quienes están en el poder, por lo que debería pensarse seriamente en que la reelección, por lo menos en forma continua e inmediata, debería eventualmente reconsiderarse. Absolutamente, pero fíjese usted, solamente para referirnos a dos aspectos de la ley que son absolutamente contrarios a un concepto democrático. El uno, las personas que optan por la misma función no renuncian. Las que optan por otra función deben renunciar, lo cual es absolutamente contradictorio. La otra, los partidos políticos son obligatorios para la participación electoral, pero las personas que participan no necesitan estar afiliadas. Entonces usted no entiende un poco la obligatoria coherencia que debe haber entre asumir una bandera política y tener un mínimo de relación, de disponibilidad, de coherencia. Entonces, ahora, ¿es posible vencer al sistema? Es necesario vencer al sistema. Pero es posible. Por supuesto, si no, no estaríamos haciendo política, porque creemos en la posibilidad efectiva del cambio, porque estamos comprometidos con el cambio local y nacional, porque somos personas que tenemos un compromiso cívico con la vida, diría yo. Estamos en esta acción y en esta decisión por nuestra ciudad, porque nosotros lo hemos dicho, todas las acciones políticas de todas maneras son inevitablemente locales. Y en esta localización, nuestra ideología de Cuenca por Cuenca y para Cuenca quiere decir precisamente qué lugar le toca jugar a Cuenca en el concierto nacional, cuál es nuestro lugar de responsabilidad para conseguir que los afanes, las posibilidades, las potencialidades que tiene Cuenca puedan ser traducidos en acciones de desarrollo, la industria, el comercio, la educación, la artesanía, el deporte, en fin. Cuenca ya no es esta ciudad pequeña en donde pocos temas le hacían o una identidad, una sola identidad la describía. Cuenca tiene, yo diría, ya una historia que es una historia más grande que la del Ecuador. Cuenca nació como departamento del sur hacia 1820, antes de que exista la República. Estamos precisamente a punto de celebrar esos 200 años, y esos 200 años son un legado y un proyecto a largo plazo que desde luego tenemos la obligación de construir y definir. Y el municipio en cuanto institución tiene que crear las mejores condiciones de posibilidad para el desarrollo de las distintas iniciativas de los ciudadanos. Esa es una línea obligatoria en la cual tenemos que comprometernos. ¿Cuál ha sido su experiencia en la campaña? Se ha hablado mucho de una campaña sucia. ¿Afecta esto exclusivamente a aquellos que, de acuerdo con las encuestas, estarían en las primeras posiciones, o han sentido también candidaturas que han estado en este esfuerzo permanente de crecer como la suya, este tema? Yo creo que la campaña sucia existe desde varias perspectivas que podemos efectivamente desarrollar. Tal vez la principal campaña sucia es el marketing que desorienta. El marketing que desorienta con las encuestas, porque creo que... Las encuestas se han vuelto un instrumento realmente vil, en el cual no podemos confiar. Debemos necesariamente combinar con otro tipo de análisis cualitativo, incluso con percepciones, porque las encuestas, que son el instrumento técnico objetivo, realmente han fallado radicalmente por contradecirse unas con otras. Pues yo quiero referirme específicamente a esto porque se ha creado la sensación, y además es un juego político del cual se han aprovechado quienes tienen recursos y medios para incidir, para conseguir contratos con estas empresas encuestadoras, que se venden con estos personajes que están listos para producir el producto que sea útil a estas decisiones que un poco en Cuenca se han jugado con respecto del miedo, ¿no? El miedo de que gane alguien.
Ayer justamente escuchábamos, y perdóname la interrupción, a un candidato social cristiano, candidato a concejal, y decía textualmente, esto lo dijo en Ondas Azuayas al mediodía, todo el mundo sabe que los políticos contratamos nuestras propias encuestas, nosotros también tenemos una en la cual nosotros estamos primero. Así lo decía en una entrevista en el medio de comunicación. Gracioso, pero realmente está diciendo la verdad, desgraciadamente. Y a usted no le han ofrecido estos servicios. Mire, yo no tenemos recursos para hacerlos, pero yo sí creo que podemos hacer un análisis cualitativo. Nuestra propia decisión de participación política derivó de una decisión de compromiso personal más que de un análisis de si voy a llegar o no voy a llegar, tengo o no tengo posibilidades. Creo que el tema de la política se juega más en términos de cuáles son las obligaciones y responsabilidades que debemos asumir frente a un momento conflictivo de la realidad. Y nuestra participación en la vida pública tiene ese cometido. Lo hacemos no sino con otro propósito de hacer que las cosas sean cada vez mejores y que cumplamos un rol en esa dirección. Más allá de esto, doctor Orellana, y incluso con la posibilidad abierta, pues realmente cualquier cosa puede suceder hasta cuando no se consigne el voto y se lo contabilice. Podría llegar usted a la alcaldía de Cuenca, podría llegar cualquiera de los otros 12 candidatos. ¿Cuáles son los cambios que Cuenca necesita? ¿Cuál la proyección cuando estamos ya con un recorrido de una quinta parte del primer siglo del milenio? Yo quisiera decir dos cosas. La una en el orden ideológico, general, conceptual, que es recuperarle a Cuenca y proyectarla en el largo plazo. Creo que esa es una coincidencia común. Pero en el orden concreto significa hacer del municipio un instrumento del desarrollo. Y significa hacer del municipio una institución y de la corporación municipal un dispositivo de crear las mejores condiciones de posibilidad para las distintas actividades de los ciudadanos. Cuenca no es el municipio. Cuenca son la industria, el comercio, la universidad, el deporte, la artesanía. Son esas actividades las que tienen que contar con el municipio como un medio que aporte, ayude, oriente, facilite, no de trabas, de posibilidades efectivas. Y creo que en eso también es una coincidencia. Yo me alegro que así sea, que al menos en el discurso todos hayamos coincidido en esto, que lo he dicho de manera categórica: el municipio se ha convertido en un obstáculo del desarrollo de la ciudad. Pero ¿cómo vamos a destrabar? ¿Y quiénes estamos en condiciones y posibilidades desde el primer día de construir soluciones efectivas para los distintos temas que existen en la ciudad? Yo creo que ahí el tema de la planificación, el tema de los trámites, el tema de los impuestos, el tema de las patentes, el tema de las facilidades tributarias, los temas de auspicio a determinados sectores, son los temas que tenemos que poder desarrollarlos desde el primer instante que pongamos los pies en la administración. Y yo le puedo decir, sin un orgullo que resulte soberbio ni que lastime a nadie, efectivamente creo ser de las personas que más conoce del municipio, que tengo iniciativas y que además he sido reconocido en esas posibilidades, y que desde luego le conozco al municipio de Cuenca desde dentro. Le conozco tanto que sé lo que se puede hacer desde el primer día, y que sé también que adicionalmente a ello, porque el trabajo de la entidad pública, el trabajo de la administración no es un trabajo meramente burocrático, creo que también puedo ser un interlocutor, un intermediario para construir una visión general de la ciudad y para tener un diálogo de Cuenca con la región y de Cuenca con el país. Creo que son los temas que están presentes. Esa lógica, esa voluntad, ese compromiso y ese conocimiento deben ponerse desde luego en una relación de construcción democrática permanente que Cuenca necesita volverla a plantear. Uno de los argumentos que escuchamos por parte de quienes le apuestan a una reelección es que el elegir a un nuevo candidato, a un candidato nuevo, novato, Nobel, como se le quiera llamar, implica una tácita paralización del municipio, por lo menos por el primer año, si no por los 2 primeros años. ¿Qué piensa usted sobre este argumento? Yo creo que es cierto que los novatos no están en condiciones de gobernar. Yo creo que es cierto que más allá del talento y de la buena voluntad, que son desde luego necesarios, imprescindibles para una gestión pública, las personas necesitamos de experiencia.
Las personas necesitamos conocimiento y ese es un tema que ocurre en todos los ámbitos. Cuando calificamos a una persona para cualquier actividad, le pedimos demostración de que sabe. Para la función pública también hay que hacerlo. Y hay que distinguir entre la función pública y la función privada. Yo he trabajado en ambos ámbitos, tengo la ventaja de mis años y de mi experiencia de efectivamente conocerle al municipio desde dentro y desde afuera, incluso demandando algunas de sus actividades por los derechos de los ciudadanos, y puedo decir de manera consistente que efectivamente la actividad municipal es una actividad compleja. De lo contrario, usted no entendería cómo una persona, cómo una administración que tiene experiencia, entre comillas, efectivamente no ha podido dar respuesta a múltiples problemas de la ciudad. Y esa falta de respuestas obedece a una situación que a veces las personas llegan a la superficie de la vida pública, llegan a la cima de la representación política sin el conocimiento que supone venir desde abajo, venir desde el conocimiento real de las situaciones que ocurren en todas las entidades. Quisiera traerle un último punto polémico, doctor Orellana, que tiene que ver con los candidatos que buscan esta opción de convertirse en servidores públicos. Una de los aspectos interesantes que surgió de uno de estos debates cuya validez lo defendemos como un enriquecimiento de la calidad de la democracia. En un debate de candidatos a la prefectura de la SUAY surgió posiciones contrapuestas de María Cecilia Alvarado, una posición, podríamos decir, liberal con respecto al aborto, contra otras dos posiciones que estuvieron allí en una posición que podríamos asimismo calificarla como conservadora. Hay un hecho polémico, sin embargo, dentro de esto hay una acción de el arzobispo de la ciudad de Cuenca, que ha venido impulsando una iniciativa para firmar un pacto por la defensa de la vida y la familia. En plena época electoral, cuando se conoce que estos temas de género, el tema pro familia, el aborto y otros temas han sido materia de discusión que tocan y de una manera bastante directa la agenda política en muchos países. Ecuador no es la excepción. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. Mi punto de vista es el punto de vista que debe tener la entidad municipal. ¿Cuál es el lugar que el municipio tiene respecto de los distintos debates y las diferentes posiciones que las personas libremente las asumen? La única posibilidad de la institución pública es la de la garantía de los derechos. El único concepto que debe ilustrar es, desde luego, el del respeto de los derechos fundamentales y de la defensa de un Estado laico. A mí me parece problemático que el señor arzobispo convoque en esta situación política y que nos coloque, y que coloque a la propia población en una decisión religiosa respecto de temas que son absolutamente del ejercicio de la libertad personal. Creo que respecto de la despenalización del aborto, la despenalización es una necesidad en términos del respeto de los derechos de las personas, efectivamente en situaciones de violación, en situaciones que deben ser determinadas de manera científica, técnica, de los tiempos en que pueden ocurrirse y puedan practicarse, pero creo que son temas que van más allá de las decisiones personales en términos del orden legislativo, y que en el plano estricto de la decisión administrativa política supone la garantía de los derechos de todos, porque pueden levantarse muchas banderas dentro de una sociedad. Y la sociedad tiene el legítimo derecho a de que existan múltiples posiciones. ¿Cuál es el rol de la actividad municipal? El rol es el respeto, el rol de la tolerancia, el de la construcción de una cultura de convivencia. Y creo que en esa línea, efectivamente, estas banderías por las cuales los candidatos debamos levantar una bandera en contra de otra, más bien hace daño. La madurez de una colectividad, la madurez de una sociedad atraviesa la posibilidad y la necesidad del reconocimiento del otro, de la comprensión del otro y desde luego del aprendizaje permanente de los demás. Los sacerdotes, los miembros del clero son ciudadanos y tienen derechos y obligaciones como cualquier otro ciudadano, pero cae también en juego aquí la intervención institucional en la política de un Estado laico. ¿Cómo considerar este tema? A mí me parece que después del modus vivendi firmado
a condición de la revolución liberal, efectivamente quedó claro que la Iglesia no tiene que intervenir en política y que desde luego la ciudadanía se desenvuelve con prescindencia de las decisiones en el orden religioso, porque en un Estado laico no hay una iglesia, hay iglesias. En un Estado laico tampoco hay una cultura, hay culturas. Y creo que es imprescindible que la administración pública descubra el lugar propio que le corresponde. Y el lugar propio que le corresponde, obviamente, no es otro que el respeto de la ley y de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Tarquín Orellana. Él es candidato a la alcaldía de Cuenca por el Movimiento Concertación, listas 51.